Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Eugenio Esteban Torres. Soy alumno de segundo año cursante en la Tecnicatura Superior de Rescate y Seguridad en el Instituto 810 Profesor Fidel Pérez Moreno de Comodoro Rivadavia. Esto es una videoclase realizada a solicitud del profesor licenciado Gustavo Parolín en la materia de preparación física. El tema es mapa conceptual de capacidades. Para arrancar, debemos definir qué es un mapa conceptual. Puntualmente, según la placa, sería un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Es una estrategia de enseñanza en el cual mediante una imagen, con ideas conectadas, mediante flechas, mediante palabras, vamos diagramando un concepto para hacerlo abarcativo de un tema en particular. Podríamos ver un ejemplo, en este caso de 3 niveles, en el cual está el tema central, dividido con conectores, un par de subtemas y a su vez de cada uno de los subtemas salen más conectores hacia los elementos específicos que podrían ser definiciones, por ejemplo. Veamos otro ejemplo, en este caso ya tenemos derivaciones laterales, no se ven específicamente los conectores, pero se ven las palabras que están entre medio de las flechas, con las cuales nos permite también relacionar una idea con la otra a través de un planteo realizado dentro de la flecha que conecta. Teniendo presente entonces qué es un mapa conceptual, nos vamos a la presentación específicamente. Esto va a ser un PowerPoint relatado en el cual cada una de las diapositivas va a ser un mapa conceptual, vamos a llamarlo un submapa, en el cual la navegación entre los conceptos va a estar dentro de las autoformas y los relatos que tenemos dentro de los rectángulos. De esa manera nosotros podemos definir que hay estructuras, en este caso, que van en un desarrollo de verticalidad, desde la parte superior a la parte inferior, o también vamos a tener desarrollos que van de izquierda a derecha para poder interpretarlos. Entonces, teniendo presente el concepto de cómo se constituye el mapa conceptual, esta sería nuestra idea principal y nuestra placa principal desde la cual vamos a desarrollar los subtemas mediante los conectores. Veamos, esto comienza el relato con capacidades físicas básicas. ¿Qué es una capacidad? Una cualidad, una actitud, un conjunto de condiciones para realizar un trabajo físico. Veamos qué dicen algunos autores. Mano las denomina capacidades físicas condicionales, ya que condicionan el rendimiento deportivo y se desarrollan en el proceso de acondicionamiento físico. Condicionan el rendimiento deportivo. Exacto. En la medida que yo vaya teniendo mayor capacidad, voy a tener directamente relacionado un mayor rendimiento deportivo. Y se desarrollan en el proceso de acondicionamiento físico. Es correcto. En la medida que yo más me entrene, más capacidad voy a desarrollar. Otro autor, Satsyorsky, las define como prerequisitos motrices de base sobre los que desarrollar las habilidades técnicas. En este caso, este autor plantea un supuesto de que ya las traemos en un determinado nivel, en forma potencial, por así decirlo, sobre los que se desarrollan las habilidades técnicas. ¿De qué manera? Adquiriendo la instrucción del gesto técnico para lo que lo tenemos que hacer y nos seguimos entrenando y las llevamos a un nuevo nivel. En el caso del autor Álvarez del Villar, indica son factores determinantes de la condición física que se orientan y clasifican para realizar una determinada actividad física, logrando mediante el entrenamiento el máximo desarrollo del potencial genético. Fantástico. Acá ya estamos viendo de que ya no es un supuesto de algo que nosotros traemos como unas capacidades, sino que acá él está diciendo, mira, esto que nosotros estamos trayendo, que antaño se pensaban que eran prerequisitos motrices que teníamos, ya sabemos que vienen del potencial genético.
Después veremos que también es fisiológico, pero la genética es la que determina hasta dónde yo puedo tener el máximo. Y a su vez tenemos de que estas capacidades se orientan y clasifican. Entonces podemos ver que hay clases dentro de esas capacidades y a su vez se pueden orientar dependiendo de la actividad física que voy a realizar. En algunas voy a necesitar fuerza, en otras voy a necesitar velocidad, en otras voy a necesitar resistencia, en otras puedo necesitar flexibilidad o un combo de algunas, de dos, de tres o de todas, de las cuales se logra el máximo desarrollo mediante el entrenamiento. Entonces, retomando sobre la placa principal, podemos ver en el cuadro central tres oraciones que agregué también que hacen a cerrar el concepto de estas capacidades físicas básicas. Yo ya las mencioné anteriormente, pero las repasamos. Esta sería resistencia, fuerza, velocidad, que son las que están en el recuadro de línea punteada, son las que corresponden a las consignas que se deben desarrollar en el trabajo, pero era una obligación, digamos, mencionar que estaba flexibilidad. Si bien no estaba solicitada, es de ley ponerla porque es una de las capacidades físicas que también están incluidas dentro de las básicas. Ahora veamos, estas representan el aspecto cuantitativo del movimiento. Nosotros somos una máquina biológica y nuestros movimientos son biomecánicos. De esa manera, si es un aspecto cuantitativo, nosotros podemos medir, por así decir, o podemos estimar qué tan flexibles somos, qué tan rápido reaccionamos o nos desplazamos, qué tanta fuerza podemos desarrollar o cuánto tiempo podemos resistir efectuando un trabajo físico. Por otro lado, la segunda oración se fundamentan en la eficacia de los sistemas motor y metabólico. Acá ya vamos a la parte más científica, de la parte de fisiología, en la cual nosotros podemos hablar de que, por ejemplo, nuestro sistema músculo-esquelético es como un motor que nos ayuda a hacer los movimientos o que nos traslada, del cual si lo entrenamos y nos volvemos eficientes y eficaces, vamos a andar mucho más arriba con estas capacidades porque no vamos a tener desperdicios o no vamos a acumular desperdicios porque somos eficaces. Ahora bien, desde el punto de vista metabólico, estamos hablando de procesos energéticos con el cual generamos ese combustible que necesita nuestro sistema músculo-esquelético para funcionar, en el cual, según la eficacia que tengan para hacerlo, vamos a decirlo así en forma breve, qué tan rápido podemos generar ese combustible, qué tanto podemos acumular ese combustible y qué tan rápido podemos eliminar el desecho de ese combustible, es que lo que nos va a permitir mejorar o darle un nivel superior a estas capacidades. Y después tenemos que son características fisiológicas de cada individuo. Justamente en la oración anterior ya estamos hablando de procesos energéticos que dependen pura y exclusivamente de qué manera están conformados los órganos y los tejidos y de qué manera se procesan esas sustancias que nos permiten a nosotros generar el combustible. Entonces ya definimos, y retomando la definición del autor anterior, era que dependen del ADN de cada uno y de la fisiología de cada uno. Ahora bien, él se refiere a un individuo porque nosotros somos una máquina única. Cada uno como individuo somos únicos e irrepetibles. Inclusive si estamos hablando de dos seres humanos gemelos idénticos, con idénticas características fisiológicas, vamos a tener que si a uno entrena y el otro no entrena, va a haber una diferencia en las capacidades que tienen cada uno. Veamos a la primera de las capacidades, resistencia. La definición: capacidad de resistir física y psíquicamente una carga durante un largo tiempo,
y o de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos. Es decir, resistencia a la fatiga más rápida recuperación, según el autor Sin. En definitiva, se entiende por una parte como la capacidad de oponerse a la aparición de la fatiga, según Egedus, y por otra, como la capacidad de aportar energía para realizar un ejercicio con la intensidad requerida durante el mayor tiempo posible en el concepto de sistema deportista descrito por Matt Pitt, teniendo presente además que cada deporte solicita unos sistemas diferentes, por ello produce una fatiga diferente, siendo la resistencia específica de cada tipo de deporte. Bueno, eh, traté de buscar una definición o un conjunto de definiciones que sea abarcativa para tener, para separar justamente estos conceptos. La resistencia, ya estamos viendo que no depende específicamente del sistema muscular, sino que también de qué tan fuerte o qué tan resistente tenemos la cabeza en el momento de hacer los esfuerzos físicos, los deportes. Inclusive se dan situaciones en las cuales el humano está en situaciones de extremo, en los cuales la sobrevivencia nos otorga mecanismos de defensa, la necesidad de sobrevivir, en los cuales la fortaleza que podemos llegar a tener en nuestra cabeza nos permite resistir en el tiempo, en el esfuerzo, sin dejarnos abatir. Lo mismo es en un deporte. Influye mucho también el aspecto de la concentración y el estado anímico de la persona para poder tener un rendimiento óptimo. De igual manera, acá estamos viendo que es una capacidad de aportar energía, volviendo una vez más a retomar el concepto de que son procesos energéticos que si son más eficientes tendremos más resistencia. Y por otro lado, vemos que dependiendo de la actividad física, o en este caso los deportes, las fatigas pueden ser diferentes. O sea que el concepto de fatiga también va a ir variando, no específicamente en referirnos al cansancio, al dolor que se nos genera, que es una señal que nos indica que estamos llegando a un límite de resistencia, para lo cual el cuerpo nos está avisando de que no sigamos mediante el dolor para no hacernos daño. Y vemos que también hay resistencias que son específicas de cada tipo de deporte. Por lo tanto, ya estamos hablando de que la capacidad resistencia no es puramente una capacidad encasillada en una palabra. Son varios conceptos. Veamos entonces cómo se clasifican estas resistencias. Tenemos cuatro principales, a saber, la primera es de acuerdo al volumen de la musculatura esquelética implicada. Veamos. Tenemos dos, la general y la local. Justamente estamos mirando que indica que es la participación de más de un sexto de la masa muscular global del cuerpo. Y está hablando de masa, no cantidad de músculos. Nosotros tenemos más de 600 músculos en el cuerpo y hay unos cuantos que son muy grandes y hay unos cuantos que son muy chicos. Entonces, por eso no se toma en cantidad de músculos implicados en el movimiento, sino a la masa que suman mientras se ejecuta ese movimiento. Entonces vamos a tener que si nosotros estamos utilizando en masa más de un sexto de esa masa muscular global, es general. Y si es menos de un sexto, es resistencia muscular local.
En la segunda opción tenemos de acuerdo al tipo de vía energética mayoritariamente utilizada. Ingresamos y eso fue un concepto de un autor que se llama Victory. Y podemos ver que hay tres. Tenemos resistencia anaeróbica aláctica, resistencia anaeróbica láctica y resistencia aeróbica. Justamente acá ya empezamos a tocar el tema de los procesos energéticos. Veamos la primera, la anaeróbica aláctica. Recibe la energía de los fosfatenos, ATP, CP, en esfuerzos cortos y violentos, distinguiendo entre potencia anaeróbica aláctica cuando los esfuerzos se realizan al 100% durante 5 a 7 segundos y capacidad anaeróbica aláctica si los esfuerzos son al 90% durante 7 segundos, 12 segundos, a 12 segundos. ¿Qué es ATP? Es una sustancia, adenosín trifosfato, y CP es fosfocreatino. Son aquellas sustancias en las cuales los músculos, mediante el proceso de metabolismo, lo convierten en combustible para poder funcionar. Obviamente este es un combustible explosivo. Estamos viendo que sus funcionamientos o la autonomía que tenemos de funcionamiento con estos combustibles son unos pocos segundos. Y estamos viendo que es anaeróbico, o sea que es un proceso en el cual el intercambio gaseoso que tenemos no aporta para que se realice. Es un movimiento explosivo. Veamos la segunda. Resistencia anaeróbica láctica. El aporte energético lo recibe a través de la glucólisis anaeróbica, glucógeno, distinguiendo entre potencia anaeróbica láctica si los esfuerzos se realizan al 85% durante 10 a 30 segundos y capacidad anaeróbica láctica cuando son al 85% durante 30 segundos a 1 minuto 30. Una vez más estamos viendo de que son periodos relativamente cortos. Ahora igual ya tenemos un cruce entre lo que es de la parte anaeróbica, que todavía el proceso de intercambio gaseoso no realiza un aporte significativo, pero sí está aportando. Pero el principal motor, digamos, combustible de esto es convertir el glucógeno. El glucógeno lo empezamos a fusionar metabólicamente y lo utilizamos de combustible cuando se nos terminó el ATP y el CP. O sea, ya gastamos estos segundos, nos quedamos sin el ATP, sin el CP, y empezamos a quemar glucógeno para generar el combustible durante estos periodos de tiempo. Y estamos viendo que en ambos conceptos que definen estas clasificaciones entra el tema de la potencia. En sistemas de energía, en física, podemos definir que el trabajo es fuerza por distancia y que la potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces, cuando nos referimos a potencia, estamos hablando de qué tanta intensidad le estamos poniendo en esos periodos de tiempo que se están refiriendo, en los cuales se producen los consumos de estos combustibles. En las primeras dos, justamente anaeróbico se refiere a que
el sistema de intercambio gaseoso que tenemos mediante los pulmones no realiza el aporte significativo, sino que es primeramente de unas sustancias que tenemos preparadas específicamente para dar combustible en forma explosiva, después en una forma secundaria después de que realizamos la explosión del movimiento, y pasamos a la tercera parte, que es la tercera vía energética que tienen nuestros músculos de nutrirse de combustible, que es a través de la glucólisis aeróbica. Y ahí sí entra en juego la velocidad con la que entramos y sacamos el aire de nuestro organismo, principalmente el oxígeno. Acá dice el aporte energético lo recibe a través de la glucólisis aeróbica, del metabolismo de los lípidos en ejercicio de duración extensa y a partir de las proteínas en situaciones extremas, distinguiendo entre potencia aeróbica cuando los esfuerzos son del 75 al 80% durante 5 minutos a 10 minutos, capacidad aeróbica, si son de intensidad media, 65-75% durante 15 minutos a 2 horas, y endurance ante esfuerzos de intensidades medias y bajas durante más de 2 horas. Bueno, específicamente, macho, si vos no estás respirando y metiendo oxígeno y sacando a una velocidad rápida como un pura sangre, no vas a tener una resistencia aeróbica. Por otro lado, y a modo de cierre de esta idea que es en función de la vía de suministro de energía que tienen nuestros músculos, la nota de color sería ver un segundo estos tiempos que se mencionan en resistencia aeróbica. Potencia aeróbica 75 al 80% durante 5 a 10 minutos y capacidad aeróbica de intensidad media 65 a 75% durante 15 minutos a 2 horas. El endurance lo dejamos para la gente que corre maratones o que hace actividades extremas de muchas horas, pero vamos a centrar en esto precisamente por esto, porque en la glucólisis aeróbica estamos hablando de que estamos quemando grasa, que no se quema en estos dos que vimos previamente. Entonces, todo lo que se vende por ahí, que hablan de que usted en 5 minutos va a poder quemar grasa, no existe. No existe porque esto arranca a partir de los 10 minutos y tenemos que hablar prácticamente a partir de entre 30 y 40 minutos para definir que estamos quemando grasa. Hasta tanto lo único que vamos a estar haciendo es transpirando líquidos, no lípidos. Veamos las dos clasificaciones restantes. En una tenemos de acuerdo a la forma de trabajo de la musculatura esquelética. Vamos a encontrar dos clasificaciones, en la cual tenemos una resistencia estática que dice está basada en el trabajo sin movimiento aparente, mediante contracciones isométricas que provocan reducción del riego sanguíneo con disminución de aporte de oxígeno. Por otro lado, en la resistencia dinámica es con producción de movimiento, con mayor afluencia del torrente sanguíneo y con mayor aporte de sustancias necesarias, entre las que cobra especial protagonismo el oxígeno. Bueno, esto está bastante bien definido y claro, en la cual en una no hay movimiento, lisa y llanamente podríamos resumirlo en un ejercicio de aguantar, y en el otro, la parte dinámica, estamos hablando de que hay movimiento evidente y obviamente va a haber un mayor trabajo interno de lo que es el torrente sanguíneo, de las sustancias que se consumen para darle combustible a los músculos, y cobra especial protagonismo al oxígeno dependiendo de la cantidad de tiempo que haga ese trabajo de resistencia dinámica.
Volvemos y vamos a ver la última que queda, que es de acuerdo a la intensidad de la carga. La intensidad se entiende como el aspecto cualitativo de la carga ejecutada en un periodo determinado de tiempo, según Bompa y Navarro. De este modo, a más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. Por otro lado, Navarro también citó: la intensidad de la carga de entrenamiento es el criterio de la carga que controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo, o la medida del esfuerzo que comporta el trabajo desarrollado durante el entrenamiento. Bueno, ya vemos entonces que la intensidad está directamente relacionada con la potencia. Nosotros tenemos entonces que trabajo es fuerza por distancia. Entonces, en los movimientos biomecánicos, nosotros realizamos un esfuerzo, haciendo un desplazamiento, estamos realizando un trabajo. Ahora bien, ese trabajo, una vez más, versus las unidades de tiempo, determinan la potencia con la que yo ejercito. Puede ser con una mayor velocidad o puede ser con una mayor intensidad de carga, por decir incremento peso, por decir busco correr en una subida más empinada. Entonces de esa manera automáticamente yo estoy cambiando la forma en que recibo el estímulo en el organismo. Y de esa manera mi trabajo se convierte, mediante la carga, en un trabajo de mayor calidad porque le estoy dando más intensidad. Entonces de ahí figura que la medida del esfuerzo que comporta el trabajo desarrollado durante el entrenamiento. Ahora bien, de esta clasificación de resistencia encontré yo dos autores, perdón, en el caso de Nikiforov, que sería una definición vieja respecto a la intensidad de la carga, podemos entrar y vemos que él plantea 4 zonas de acuerdo a la frecuencia cardíaca y de esa manera determina la intensidad con la cual se está trabajando. Están directamente relacionados. Si yo estoy entre 120 y 150, mi intensidad de trabajo es baja. Si estoy entre 150 y 170 latidos, estoy en una intensidad media. Si estoy entre 170 y 185, estoy en alta. Y si tengo más de 185 latidos por minuto, estoy en un trabajo de intensidad máxima. Por otro lado, García, Verdugo y Navarro establecen una clasificación que relaciona el tiempo de duración y los procesos de obtención de energía, así como los sustratos energéticos predominantes en su utilización. Veamos, en la siguiente tabla ya sería algo como más científico, porque tenemos muchas variables y tenemos varias columnas, en las cuales vamos a ver qué significan estas siglas que están en las columnas. Resistencia de duración muy corta, resistencia de duración corta, resistencia de duración media, tipo 1 y tipo 2, resistencia de duración larga, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aclarado entonces a qué corresponde cada columna, veamos las filas. Para hacer los cruces vemos que la limitación temporal, vamos a ver que para una resistencia de duración muy corta va entre los 8 y 20 segundos. Una resistencia de duración corta va de 20 a 90 segundos. Y así sucesivamente vamos a tener unos periodos de tiempo en los cuales yo puedo manifestar de tener ese tipo de resistencia, que puede llegar a periodos superiores a 90 minutos, o sea, 1 hora y media. A su vez, me está indicando qué metabolismo predominante o la vía energética con la cual está trabajando el organismo de acuerdo a ese tipo de resistencia. En periodos muy cortos vemos que estamos en la forma anaeróbica, aláctica. En la duración corta es anaeróbico láctico. En la resistencia de duración media ya vemos que hay un cruce entre anaeróbico láctico y aeróbico. Y en la resistencia de duración larga es plenamente aeróbico. Bien, veamos con el tema de
tolerancia a acidez. En la parte de la resistencia de duración muy corta, la tolerancia ni siquiera se tiene en cuenta porque no hay generación. Estamos consumiendo lo que tenemos de energía explosiva o de combustible explosivo, entonces todavía no hay generación de ácido láctico. En la resistencia de duración corta vemos que la tolerancia es máxima, recién se está generando, o sea que todavía no hay ninguna saturación. A medida que va transcurriendo el tiempo y vamos cambiando de la resistencia de duración media tipo 1, tipo 2 y saltamos a la resistencia de duración larga, vamos a ver que se va disminuyendo la tolerancia a la acidez. ¿Por qué? Porque se van saturando las fibras musculares, los tejidos del ácido láctico. O sea que tenemos muy alta, un máximo, media, baja, muy baja. Cuando estamos agotados, ya tenemos una tolerancia muy baja al ácido láctico y empiezan los calambres, los dolores, indicándome que ya está, hasta acá llegamos. Por otro lado tenemos en una fila el porcentaje de volumen de oxígeno máximo. En el primer caso no es computable, no es significativo. En el segundo caso la resistencia de duración corta es muy bajo y después empieza a subir en la resistencia de duración media, que va de medio alto a máximo, y después en la resistencia de duración larga va de medio alto, medio y medio bajo. Es como que hace una campana de Gauss estirada a medida que va haciendo. O sea que tenemos un pico máximo entre los 3 y 8 minutos trabajando dentro de la clasificación de resistencia de duración media tipo 2, entre los 3 y 8 minutos. Por último, indica los sustratos más solicitados, el combustible que estamos utilizando durante esos periodos en los cuales estamos ejecutando ese tipo de resistencia. Acá podemos ver una vez más el adenosintrifosfato y la fosfocreatina para resistencia de duraciones muy cortas, el combustible explosivo. Acá estamos viendo el glucógeno que se utiliza en la resistencia de duración corta hasta la resistencia de duración larga tipo 1. O sea que vamos de los 20 segundos a los 30 minutos, estamos utilizando glucógeno. Posterior a los 30 minutos ya empieza a mermar el glucógeno y empezamos a quemar lípidos. O sea que ya agotamos el combustible explosivo, ya agotamos el combustible de proteína y comenzamos con los lípidos. Los lípidos son grasas. Y después tenemos en la resistencia de duración larga superiores a los 90 minutos, estaríamos quemando lípidos casi exclusivamente. Veamos qué tenemos para la segunda capacidad. Fuerza. Según el autor Delgado, la fuerza se define como capacidad de ejercer tensión a través de la contracción muscular, permitiendo vencer, aguantar o hacer presión contra una resistencia. Por último, destacar cómo la fuerza se aplica al organismo por la activación del sistema nervioso, es una contracción muscular regulada por factores nerviosos sobre el aparato locomotor activo, el cual actúa sobre el aparato locomotor pasivo, produciendo movimiento gracias a la energía que le suministra el sistema de alimentación. Bueno, es una capacidad de ejercer tensión a través de la contracción muscular. Nosotros pensemos resistencia o hacemos presión contra una resistencia. La fuerza se aplica mediante señales neuromusculares. Entra en juego el sistema nervioso. También entra en juego el sistema fisiológico en el cual genera el sistema de alimentación, el combustible que veníamos mencionando anteriormente. De ahí vamos a tener nosotros que en fuerza vamos a encontrar tipos de contracciones musculares y clasificaciones de la fuerza, pero vamos a tener en cuenta que en esto no se toca el aspecto de la fuerza involuntaria. Estaríamos hablando todo lo que está de acuerdo a lo que nosotros controlamos a voluntad. Veamos entonces tipos de contracciones. Encontramos 4: la isométrica, la isotónica, la auxométrica y la isocinética.
En la isométrica representamos que igual medida, iso igual métrica medida. Es cuando el músculo puede producir una fuerza sin desplazamiento de sus inserciones. Es como que yo tengo un peso y lo levanto hasta cierto momento y ahí lo aguanto. Ahí estoy haciendo una contracción isométrica a una determinada distancia o casi apoyado o todo contraído, pero ahí lo aguanto. Eso es una contracción isométrica. En el caso de la isotónica es igual tensión. Es cuando el músculo puede producir una fuerza con desplazamiento de sus inserciones que si se acercan se denominan concéntricas, si se alejan se denominan excéntricas y si se alejan previamente para acercarse posteriormente en un tiempo breve se denomina pliométrica. Veamos, esto sería entonces de que yo levanto el peso y si lo acerco hacia arriba estoy trabajando en forma concéntrica y si lo alejo en la extensión máxima del músculo se denomina excéntrico. Ahora bien, si yo ese peso lo muevo con una determinada frecuencia y un desplazamiento corto, estoy haciendo un trabajo pliométrico. En la siguiente, auxométrica, dice que en este caso se combinan los dos tipos de contracción muscular anteriores, las isotónicas y las isométricas. O sea que vamos a tener trabajos en los cuales estamos haciendo trabajo resistente y también tenemos trabajo de movimiento en los cuales vamos a tener algo concéntrico y algo excéntrico. Un ejemplo podría ser el trabajo con las gomas elásticas, en los cuales yo puedo estirar el brazo a su máxima extensión, en el cual la carga se va incrementando, ya que la goma resistente desarrolla más resistencia, cuanto más se estira, más carga, y a su vez cuando voy cerrando tengo que aguantar esa resistencia, o sea que voy trabajando en forma isométrica, pero en los movimientos que yo hago son isotónicos porque estoy desplazando. Entonces esa se conoce como auxométrica. Por último, la isocinética nos indica cinética que es movimiento, es igual movimiento. En este caso se produce una contracción máxima del músculo a velocidad constante en toda la gama de movimiento del músculo. Un caso que puede ser un ejemplo para este tipo de contracción es en la disciplina deportiva del remo, en el momento en que se hace el tirón y después se libera cuando uno se recupera. Cuando uno se recupera, el remo va por arriba, no tiene resistencia y una vez más cuando yo estoy flexionado hacia el frente, vuelvo a hacer un tirón y eso tiene que estar coordinado con el resto de los deportistas dentro de la embarcación para lograr un máximo avance. Por lo tanto, cada uno tiene que tener el máximo tirón posible, pero todos a la misma velocidad. Continuemos entonces con las clasificaciones de la fuerza. Tenemos tres: fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza resistencia. Vamos a las definiciones. Fuerza máxima es la máxima fuerza posible que el sistema neuromuscular es capaz de ejercer en contracción máxima voluntaria. Puede ser estática o dinámica. Fuerza velocidad es la capacidad del sistema neuromuscular para movilizar el potencial funcional con el fin de lograr altos índices de fuerza en el tiempo más breve posible. Y por último, fuerza resistencia es la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure una actividad o gesto deportivo. Bueno, perfecto. Resumiendo entonces, la fuerza máxima no tiene en cuenta el tiempo, es la que yo puedo realizar la máxima. La fuerza velocidad sí tiene en cuenta el tiempo y es el más breve posible con la mayor fuerza a desarrollar en el movimiento. Y por último, la resistencia
tiene en cuenta el tiempo, que en este caso es la mayor cantidad de tiempo, que puedo mantenerme realizando una fuerza en mi nivel máximo, no en la máxima fuerza posible, sino en el nivel máximo que lo puedo mantener constante en un determinado tiempo. Vamos entonces con la tercera capacidad física básica, la velocidad. Velocidad en física es la magnitud en la cual hay una relación entre espacio y el tiempo, es en un cambio de posición. En nuestro caso estamos hablando de movimientos en el menor tiempo, determinan que uno tiene una mayor velocidad. Veamos qué dice el autor. Según Frey, la rapidez es la capacidad de los procesos neuromusculares y de la propia musculatura para realizar una acción motora en un mínimo tiempo. Está determinada principalmente por dos factores: por la operatividad de la actividad del mecanismo neuromotor y por la capacidad de movilizar rápidamente el contenido de la acción motriz. Entonces acá podemos ver de que la velocidad o la rapidez está compuesta de dos partes. Una es la velocidad en la cual se transmiten las señales en forma interna en el cuerpo a través de los canales de comunicación neuromuscular, y la otra es la capacidad de movilizar la parte física musculoesquelética para realizar el movimiento o el desplazamiento. Entonces veamos cuáles son las formas de velocidad. Según el autor Grosser, existen dos tipos fundamentales de manifestaciones de la velocidad. Ya de por sí estamos hablando de una capacidad que es híbrida, que ya depende de la fuerza y depende de la resistencia, depende de la neurodinámica, depende de las fibras con las cuales se componen los músculos, depende de la potencia metabólica. Entonces, esta clasificación entre puras y complejas quizás se encuentran mezcladas mayormente cuando uno las quiere analizar. Pero vamos a encararlas de la manera más concreta posible. Velocidad de reacción. Esto se refiere en base a un estímulo, qué tan rápido puedo actuar. Velocidad de desplazamiento. Eso se refiere a la locomoción en la cual me puedo desplazar, en la cual me desplazo mayor espacio en menor tiempo. Velocidad gestual. Puede ser de dos formas. Uno es mediante la fuerza explosiva de salida, o mediante una frecuencia de un movimiento que estoy realizando cada vez más rápido. Por el otro lado, de la parte compleja vamos a encontrar lo que es la velocidad-fuerza, que está directamente relacionada a la potencia que yo tengo. A la potencia que ya retomamos, que era trabajo sobre tiempo. En este caso ya está definido específicamente qué tanto trabajo en qué tan poco tiempo puedo hacerlo, y de esa manera tengo la velocidad fuerza. Y por último, la velocidad resistencia. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar a máxima velocidad? Veamos por último una placa, según el autor García Manso, Navarro y Ruiz, la relación entre las diferentes manifestaciones de la velocidad en el gráfico. Vamos a tener separados movimientos aislados de movimientos continuados, en los cuales el aislado, la velocidad se denomina rapidez, en el continuado es velocidad. A su vez vamos a tener tiempo de reacción, velocidad de reacción, simple, discriminativo, tiempo de movimiento, velocidad gestual.
Del lado de los continuados tenemos velocidad de movimientos cíclicos y velocidad de movimientos acíclicos. Entonces de esa manera también vamos a tener formas de llamar a la velocidad en la parte de ejercicios físicos, en los cuales vamos a tener magnitudes de aceleración, máxima velocidad y resistencia a la máxima velocidad. Ya en la finalización de esta exposición vamos a ver qué relaciones hay entre resistencia, fuerza y velocidad. Bueno, tenemos un cuadro muy simple. Abajo a la izquierda tenemos resistencia, en el eje vertical superior tenemos la fuerza y en el eje que está hacia la derecha, en el extremo, tenemos la velocidad. Acá la primera relación que salta a la vista es que resistencia y velocidad están condicionadas pura y exclusivamente de la fuerza. O sea, nosotros no podemos tener resistencia si no tenemos fuerza. Y tampoco podemos tener velocidad si no tenemos fuerza. Entonces, miremos desde el lado de la resistencia hacia la velocidad. Nosotros, si estamos en el lado de desarrollo de la resistencia, vamos a ver que no somos veloces si tenemos mucha resistencia. Acá estamos con el globo que indica resistencia de duración larga. A medida que nos vamos acercando hacia la velocidad, vamos a tener una resistencia de duración media. No obstante, no hay indicio de velocidad. A medida que nos acercamos a una resistencia de duración corta, vemos que entre ese concepto, esa capacidad específica y la capacidad de la velocidad, que ya hablamos que era híbrida, vamos a encontrar la velocidad de resistencia. Quiere decir cuánto tiempo podemos estar a máxima velocidad. Por otro lado, desde el lado de la resistencia y la fuerza, la resistencia sería qué cantidad de tiempo puedo mantener un esfuerzo o vencer una resistencia. Y depende pura y exclusivamente de la fuerza que tenga. Entonces podemos definir que en el cruce central entre resistencia y fuerza vamos a tener la fuerza resistencia. Por último, el último análisis entre fuerza y velocidad, vimos que en la medida que estamos más cerca de la fuerza, en el extremo, no vamos a tener una velocidad. Vamos a tener la fuerza máxima, que es la única fuerza de mayor valor que puedo realizar. Puede ser por una única vez y no va a ser con velocidad o rapidez. A medida que nos acercamos en el eje y vamos cruzando la capacidad con la velocidad, podemos encontrar la presencia de la velocidad fuerza, en lo que se denomina potencia. Y por último, ya en el extremo cercano a la velocidad, nos vamos a encontrar con la velocidad que estaba definida como velocidad gestual, velocidad de rapidez, velocidad de reacción, en la cual no interviene en absoluto la resistencia y no interviene en una forma significativa la fuerza, pero sí la condiciona, porque me da la explosividad que tengo a partir de la potencia. Y por último, como corolario, no está indicado en esto, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas relaciones nosotros nunca las vamos a encontrar en una forma de capacidades puras, siempre van a estar mezcladas y no tenemos que perder el objetivo que dentro de la preparación física, ya sea para un deporte o para una disciplina en la cual uno realiza un entrenamiento o una ejercitación, hay que tener en cuenta que hay otros factores que están por, no digo encima, que están mezclados dentro de esto y no los estamos teniendo en cuenta. Uno puede ser la concentración, no está indicado en el eje.
pero una persona más concentrada puede desarrollar mejores capacidades. Ya vimos que el tema de la mente controla la parte física también, en un grado. El tema de la motivación, el estado anímico, qué objetivos uno persigue, en los cuales también puedo desarrollar una potenciación de estas capacidades, pero no están incluidas en el análisis en este momento. A su vez podemos retomar cuestiones fisiológicas y de ADN, que es el componente genético que tenemos y que eventualmente nos puede limitar al máximo que podemos desarrollar en cada una de estas capacidades. Después tenemos otras cuestiones que forman parte de la cantidad de horas que yo trabajo para desarrollar estas capacidades. Va en relación directa a la calidad del trabajo, la cantidad de horas que le dedico y en la forma en que aplico el gesto técnico, la técnica, en la cual yo me vuelvo eficaz, eficiente. Hay otros aspectos que pueden ser de la relación de otra capacidad básica con estas, específicamente en la velocidad, influye mucho la flexibilidad por la movilidad articular, por la elasticidad, en la cual me permite recuperaciones quizás más rápidas. O sea que tenemos muchas cosas para seguir desarrollando a partir de estas capacidades. Bueno, con eso estamos terminando. Gracias.